Y ese tema viene de esta mañana, pasamos mi familia y yo por una experiencia diferente. Muy diferente. Saliendo para acá, tengo en mi mente siempre lo que voy a hablar, lo estoy corriendo nuevamente en mi mente, asegurarme que no se me quede nada. Y a mitad de camino Vivian me dice que nos desviemos, cogemos la ruta más larga, para ir al banco. Y estando estacionado en el banco, yo me quedo en el carro con Isaías. Es domingo en la mañana, 8:30 de la mañana. Es un pequeño shopping center. Y mientras Vivian está adentro en la ATM sacando dinero, noto que al lado del banco hay una tienda. Y veo este individuo, chacho joven, que está moviendo las puertas de esa tienda. Y yo pienso en mi mente, bueno, no habrá leído que en la puerta tiene que haber un schedule de los horarios de la tienda. Pero él seguía jamaqueando, ¿no? La puerta. Y se comienza a tocar su espalda y cuando se mueve la camisa yo le veo un alma. Yo no sabía si gritar, si salir del carro, cómo decirle a Vivian que está dentro del banco que afuera hay una persona que tiene un alma. Tampoco se lo podía comunicar a mi hijo, porque no lo quería poner tampoco nervioso. Y mientras esto está transcurriendo, vino a mi mente, este individuo se levantó esta mañana sin un propósito. Vivian va saliendo del banco. Yo estoy frente a la puerta del banco estacionado. Y el individuo camina en dirección hacia el banco. Es como esas películas de suspenso, esos thrillers, que los segundos se hacen minutos, los minutos se hacen horas. Y yo hice una oración bien pequeña en mi mente. Dije, Señor, mi familia se ha preparado en esta mañana para venir a tu casa de oración. Vivian te va a cantar. Isaías Jr. te va a alabar. Y yo voy a predicar. So, en vez de gritar o bajarme del carro o tratar de hacer lo que hace Hollywood, yo esperé en el Señor en esa oración breve y sencilla. Cuando Vivian sale del banco, el individuo la cruzó, ni tan siquiera la miró. Como si no lo hubiera visto. Cuando Vivian se montó en el carro y yo ya había dado reversa y había puesto el carro en drive, entonces le dije a ella lo que estaba pasando. Y en esta mañana quiero que vayamos al libro de Josué, el capítulo 4. Le he puesto por tema en esta mañana al sermón, ¿qué significan estas piedras? Estaré hablando bajo el tema, ¿qué significan estas piedras?
Voy a empezar a leer el verso número 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre sus hombros, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Lo que nos sirve de contexto para que entendamos qué está pasando aquí. En el capítulo 3 de Josué, Dios le dice a Josué que el pueblo puede cruzar, pero que tienen que esperar frente a la orilla. ¿Tú te imaginas? Has escuchado por 40 años las promesas de que tienes una tierra prometida. Has escuchado la promesa que se le hizo a Abraham, confirmada por Isaac y reafirmada por Jacob, que había una tierra prometida en el futuro. Y ahora, después de 40 años en el desierto, ellos están frente al río Jordán, viendo a la distancia la tierra prometida, pero no pueden cruzar porque hay un río. Para entender eso un poquito mejor en nuestra época, pensé, ¿cómo yo puedo ilustrar la desesperación de un ser humano cuando tiene de cerca algo que le ha sido prometido? Y me recordé cuando yo era pequeño en Puerto Rico, siendo el mayor de los 3 hermanos, fui el primero que tuve la osadía o la valentía de poder permanecer sobre mis 2 pies cuando mis padres me tuvieron que decir que ellos eran Santa Claus. Porque yo pensaba que Santa Claus existía. Sabiendo ya quién era mi Santa Claus, qué desesperación era salir con mi papá y mi mamá a comprar los regalos de Navidad. Yo sabía lo que yo había pedido, yo sabía lo que había en el trunk del carro, pero no lo podía recibir hasta diciembre 25. ¿Tú te imaginas un niño a esa edad desesperado o desesperada porque quiere usar su juguete? En una ocasión, Día de Reyes, me acuerdo que nos levantamos por la mañana y en Puerto Rico se acostumbra a poner pasto, ¿no? Grass, en una caja de zapatos debajo de la cama. Y cuando yo me levanto en la mañana, yo veo que hay una línea de grama, ¿no? Desde nuestras camas hasta la marquesina. Yo dije, wow, esos camellos no saben comer. Y yo le pregunto a mi papá,
¿por qué hay una sola línea y no hay 3 líneas y son 3 camellos? Y él me dijo, bueno, lo que ustedes pidieron no llegó todo porque 2 camellos no llegaron. Solo un camello fue el que pudo entrar. Tres días están ellos frente al río Jordán, viendo la tierra prometida. ¿Cuántas cosas ellos pudieron haber estado hablando en esos 3 días? No solamente han pasado 40 años en el desierto, sino 400 años atrás que ya no somos esclavos. En esos 3 días ellos saben ya que Moisés ya ha partido. Ellos tienen la ley, tienen el Torá. Pero el río Jordán es el obstáculo para ellos cruzar y reclamar lo que les ha sido prometido. A diferencia de la división del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Que mientras Moisés mantuviera sus brazos extendidos, con Aarón y Josué aguantándoles, vendría ese viento y mantendría las aguas separadas. ¿Se acuerdan de esa escena que hemos visto también a través de Hollywood? En este momento, la división de aguas va a ser diferente y tiene un significado doble para nuestras vidas. ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir podemos ver esa bendición prometida? Podemos ver eso que anhelamos y existe un río Jordán que nos impide alcanzarlo. Y a veces no son 3 días, a veces pueden ser meses, a veces pueden ser años, a veces pueden ser décadas, esperando esa redención, viéndola, casi tocándola, casi saboreándola. Pero hay un río Jordán que nos impide el paso. Este es un río de casi 125 millas de largo. Dios le dice a Josué, y Josué le comunica al pueblo, que los sacerdotes van a tomar el arca del pacto, la van a cargar y van a entrar al río Jordán. Que cuando ellos hagan ese acto, las aguas se van a dividir. Y ellos van a caminar hasta el centro del río Jordán. Y que una vez ellos estén en el centro de ese río, entonces el pueblo puede pasar. Al momento que ellos ponen sus pies, según dice el libro de Josué, sobre las aguas, se divide. Los que tenían menos de 20 años cuando entraron al desierto, se recordaron. Esta escena es familiar. Cruzan los sacerdotes, llegan a la mitad del río Jordán, se divide. Ahora el pueblo comienza a caminar. Muchas veces en nuestras vidas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, cuando nos encontramos frente a ese río Jordán, la desesperación no nos deja ver que el Dios que dividió el Mar Rojo, que el Dios que separó las aguas del río Jordán, ya está en medio de ese Jordán, esperando que tú cruces, que des ese paso de fe. Que aunque las olas, la tempestad, el ímpetu de este río
Parece imposible, pero bajo esas complejidades de nuestra humanidad, tenemos que recordarnos que cuando Dios nos ha enviado a hacer algo, o nos da algo para hacer, o está con nosotros, no hay mar rojo, no hay río de Jordán que impida nuestro avance. Y no solamente nuestro avance, que podemos pasar, y a veces pedimos, Señor, ayúdame, Señor, está conmigo. Y la desesperación no nos deja ver, pensar que ya nuestro Dios está en el río Jordán, preparando ese camino. No algo solamente implicado espiritualmente o de nuestras mentes, o como una historia que es irreal. Esto fue tan y tan real que en el capítulo 5, los enemigos de Israel dicen, 5:1, cuando todos los reyes de los amorreos, estos son los enemigos que están al otro lado, estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Los enemigos de Israel se percataron que sus defensas más fuertes eran impotentes contra el Dios de Israel. ¿Qué es lo primero que sucede cuando ellos cruzan el río Jordán? Cuando alcanzamos un triunfo, ya sea personal, familiar, nuestros hijos ganaron en algún deporte, inmediatamente celebramos. Vamos a celebrar, vamos a comer pizza, vamos a comer mantecado, ice cream, vamos a hacer una fiesta. Pero Dios sabe cómo tú y yo somos, que se nos olvida cuando era intervenido en nuestras vidas. Se nos olvida, somos humanos. Gozamos y vivimos el momento, pero a través de los años esa experiencia se olvidó. Y él le dice a Josué que escoja 12 hombres que vayan al cauce del río Jordán. Y esas 12 piedras que ellos van a remover del río Jordán van a ser puestas como un memorial. Y en esta mañana, esto es lo que quiero traer a ustedes, que ustedes piensen. ¿Cuáles son las piedras en tu vida que son un memorial de lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia? Por ejemplo, tenemos piedras en este país. ¿Cuántos han visto la tumba del soldado desconocido en Washington, D.C.? Es impresionante cuando el soldado camina, ¿no? Parece como un robot, pero bien, todo está bien configurado. Esa es una piedra que nos recuerda a esos que han padecido, que han muerto, y no sabemos sus nombres. Otra piedra famosa es el memorial de Lincoln. Nuestro presidente Lincoln. También tenemos el monumento de Washington. Celebramos Memorial Day. La Santa Cena es otra piedra. La pregunta sería, cuando Josué le dice a ellos en el verso 6, cuando los preguntaran a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Yo sé lo que significa la tumba del soldado desconocido.
sé lo que significa el Memorial de Lincoln, sé lo que significa el Washington Monument, sé lo que es Memorial Day, sé lo que es la Santa Cena, pero ¿cuál es tu piedra? ¿O cuáles son tus piedras? Es un momento que Dios intervino y se nos olvidó. Pero si Dios no hubiese intervenido, a lo mejor hoy no estaríamos aquí. Es importante no solamente recordar como algo honorífico, hay que contarles a otros lo que Dios ha hecho. Si nos preguntan a nosotros de nuestras piedras, es una pregunta muy importante que puede venir de nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades. La respuesta será muy valiosa porque impartirá una lección de vida. Para Dios estar ubicado en el centro de Río Jordán, tiene que estar ubicado en el centro de mi vida. Tiene que estar ubicado en el centro de mi familia. Tiene que estar ubicado en el centro de mi hogar. Tiene que estar ubicado en el centro de mi iglesia. Para que Él responda en el centro de ese río Jordán. Podemos descansar. Anoche escribí esta parte que dice, es bien importante, pero bien importante, que el Dios de Israel, nuestro Dios Todopoderoso, esté en el centro de nuestras vidas. Una vez Dios está en medio de nuestro Jordán, Dios no se mueve. Hasta que lleguemos y alcancemos nuestro lugar, nuestra posición en la tierra prometida. No importa cuánto tardemos, no importa si el viaje toma años, nuestro Jesús está sentado, está ahí en el centro del Jordán, hasta que tú y yo podamos alcanzar lo que nos ha sido prometido. Los amigos nos pueden dejar, la familia nos puede dejar, pero Jesús está ahí para el cumplimiento de su palabra. También puse, hermanos, hermanas, descansemos. Ahora, hermano, haga esto. Respire. Tranquilo, tranquila. Dios está parado conteniendo la braveza, conteniendo la furia del río. Lo que sentimos, lo que vemos son solamente vientos, porque el ímpetu de la tormenta está siendo detenida por Dios. Dios llega como siempre y hace primero y ha estado en el furor del ímpetu. Gloria a Dios porque siempre Él responde. Descansemos, sabiendo que aunque nuestras luchas de la vida, nuestras preocupaciones continuarán después de haber cruzado nuestro Jordán, podemos descansar en lo absoluto, que no importa que nosotros no tenemos la nube, o la columna de fuego, o el arca del pacto, porque el Dios que se personificaba a través de la luna, de la nube, de la columna de fuego o del arca, ahora habita dentro de mí. Y yo podría decir también, ¿por qué entonces no desesperamos? Si servimos a un Dios que ha probado a través de los tiempos su fe. Yo tengo una piedra, bueno, tengo muchas, pero una. Noviembre 8, 2010. Accidente de mi hijo. Eso para mí y mi familia es una piedra de bendición. Porque nos recuerda cómo Dios visitó mi familia. No tuve que ver a Dios. No tuve que sentir a Dios. No fue un viento recio.
No fue una voz audible. Pero por el progreso de mi hijo yo puedo decir, noviembre 8 puede ser recordado un terrible accidente. Yo prefiero recordar, es una piedra donde Dios intervino para que me recuerde a mí y a las otras generaciones que Dios todavía puede hacer milagros cuando Él así lo desee y a Él les plazca y esté dentro de su perfecta voluntad. Y esto no quiere decir que es solamente mi piedra. Tenemos que decirle a nuestros hijos, de la manera que Dios proveyó para su pueblo durante el desierto. Empieza con José antes del desierto, cuando José prepara y es elegido para preparar, almacenar y distribuir el grano en Egipto. Moisés es llamado para ser libertador del pueblo. Maná y codornices fueron provistas durante el desierto. La protección de los enemigos. La presencia de Dios a través de la nube y la columna de fuego. Dios provee un nuevo líder en Moisés. Para entender mejor este milagro, vamos a ponernos de pies. Vamos a ponernos de pies. Vamos a hacer algo simbólico en esta mañana, en medio de mi predicación. Y yo quiero que usted piense ahora, por unos segundos, ¿cuál es su Jordán ahora? A las 10:40 de la mañana, domingo 28. Su Jordán es único y es individual. Pero Dios te dice a ti en esta mañana que ya Él está en medio de ese Jordán. Si el Dios Todopoderoso ya está en medio de ese Jordán, no a las afueras, no a la entrada, Él está en el medio de esa tormenta o de ese huracán o de esa problemática. Aunque tú no lo puedas sentir, aunque tú no lo puedas ver, Él está en medio de tu casa. Él está en medio de tu trabajo. Él está en medio de tu comunidad. Él está en medio de la ciudad de Boston. Él está en medio de esta iglesia. Yo te reto esta mañana a que cruces el río Jordán para que veas al Cristo crucificado, sentado, esperando, conteniendo el ímpetu de las aguas. Para que tú puedas decir, no he sido yo. No ha sido el viento. No ha sido una cosa milagrosa puesta por hombres. Es que yo crucé en fe. Y aún las aguas del río Jordán no me mojaron, no me tocaron, porque Jesús está en el medio conteniendo ese ímpetu. Se pueden sentar. Ahora no se me duermen. Ya los padres no se me duermen. Es importante, hermano, amigo, ¿cuál es tu piedra? Y la piedra no es solamente para ponerla en el closet o enterrarla o tirarla al río. Esta piedra es para recordarle a las generaciones que vienen que Dios sigue haciendo su obra en medio de los tiempos, que Dios sigue siendo Dios. Generalmente cuando predico los domingos, siempre hacemos los pastores 4 o 5 páginas. Hoy yo tengo 8 páginas. Pero terminamos temprano, no se preocupe. Una de las cosas que vemos cuando Dios permite que el arca del pacto entre con los sacerdotes y esté en el centro del río Jordán. Vemos la providencia de Dios manifestada. Dios es el Dios de la providencia. Más grande que la Virgen de la Providencia. Es el Dios de la providencia. En tu vida, hermano, hermana, amigo, amiga,
¿Cuántas veces, sin pedirlo, tú has visto la providencia de Dios en tu vida? Cuando menos pensabas que Dios estaba durmiendo, que Dios se había olvidado, o como dice el salmista, ¿dónde está Dios? Dios aparece en su providencia y provee. La providencia de Dios continúa siendo abundante hoy, tan abundante que sigue siendo eficaz, sigue siendo la misma sustancia de Dios. Es una providencia eterna. Dígalo conmigo, providencia eterna de un Dios eterno y soberano. Dígalo, no es temporera. La providencia de Dios no es temporera. Es una providencia divina en su naturaleza, que no pierde su amplitud y alcance para socorrernos. ¿Y sabe qué? Como Él está en el medio del río Jordán, sin moverse, su estabilidad hace mi vida estable. Su estabilidad hace mi vida estable. ¿Qué hacemos con esas piedras? Mira lo que Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio. Dice Moisés, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces añade y dice, grábense en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y no solamente te las grabes, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Llévalas de frente como si fuera una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Una sola generación que no sea predicada puede hacer perder el futuro de la iglesia. Una sola generación que no llegue el mensaje del Evangelio. Necesitamos, y lo voy a repetir nuevamente, hermanos, en esta mañana. Hermanos, vamos a grabarnos en nuestro corazón estas palabras del Señor. Y si nos las vamos a grabar, la vamos a inculcar, la vamos a enseñar a nuestros hijos, para que nuestros hijos las puedan enseñar a sus hijos. Y sus hijos la enseñen a sus hijos, para que de generación en generación se comiente, se hable, se explique, se ore, se alabe al Dios de nuestros padres. Grábatelas, incúlcalas continuamente. Hablamos de todo menos de la palabra de Dios. Hablamos de cómo fue la escuela, cuántos homework tienes, qué vas a hacer en el futuro, qué vas a estudiar, cómo están las notas. El sábado hay que correr porque hay juegos de béisbol y soccer. Los jueves también hay práctica. ¿Cuándo sacamos el tiempo para inculcar a nuestra generación la palabra de verdad? Cuando te acuestes, cuando te levantes, dice, átalas a tus manos como un signo. Dile al hermano que está a tu lado, grábate las palabras. Aleluya. Dile a tu hermano, inculca las palabras. Si estoy en una reunión social, ya vemos 15 cristianos y hay 2 inconversos y estamos jugando dominó o jugando baraja, busca la oportunidad de mencionar algo del mensaje del Evangelio. Es tu deber de propagar ese Evangelio. Saca esa piedra. Hay un evento que tú puedes hablar de ese evento. No solamente hablemos de lo que está en Netflix. Comparte el mensaje del Evangelio. Comparte esa piedra.
Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, a nuestras amistades, el mundo lo va a enseñar, pero va a enseñar lo que es incorrecto. El mundo no tiene idea. El mundo no va a enseñar acerca de cosas eternas. El mundo no va a enseñar de cosas espirituales. El mundo no va a enseñar lo sagrado de la vida. Estas piedras de nuestras vidas son eventos que tienen que ser recordados y enseñados. Una piedra en mi vida personal es que hoy yo estoy aquí, agosto 28 de 2016, porque mi tío, un alcohólico, jugador empedernido, 1948, le llegó a él, en una esquina borracho, medio desnudo, la voz del Evangelio. Alguien compartió con él el evento, su piedra. Y fue suficiente para de ahí en adelante cambiar la generación de la familia Rivera. Nosotros no tenemos idea cuántas personas podemos impactar, a cuántas generaciones podemos cambiar si comunicamos nuestras piedras, si comunicamos el por qué yo estoy aquí. Porque en algún momento Dios estuvo conmigo en el río Jordán y yo lo pude cruzar. Y no fue que lo crucé moribundo, lo crucé sin mojarme. A mí no llegó ese ímpetu, a mí no. Para terminar, ¿por qué debemos recordar estas piedras? Recordando las piedras es algo que Dios desea que hagamos. Nos mantiene alejados de los dioses de este mundo. Dios quiere que nuestra lealtad hacia Él salga, nazca, provenga de nuestra convicción en nuestros corazones y no de la conveniencia basada en nuestro raciocinio humanista. Dicho eso ahora en español, cuando yo me criaba, en los años 70, en Puerto Rico había un ministerio, no sé si lo había en otra parte de Latinoamérica, pero en Puerto Rico, que daban unas películas de terror, El infierno ardiente. Y la gente iba, y cuando veía todas esas cosas así diabólicas, se aterrorizaba y aceptaba a Jesús. Y el Evangelio ha cambiado a través de los años. Pero hoy en día, esa táctica existe. Yo vengo a Jesús y lo acepto porque me conviene escapar del infierno. La realidad es que yo vengo a Jesús porque me convence, he sido convicto de mi pecado y Él me ha redimido. Y por agradecimiento yo acepto su señorío, ser su esclavo, ser su discípulo. No es que me conviene, es que yo lo he conocido. Aleluya. Es una diferencia diferente, porque si me conviene, cualquier cosa que pase, no entro al río Jordán, porque no me conviene. No puedo pasar la prueba porque no me conviene. Eso que está pasando en mi casa, los dejo de afuera porque no me conviene. Pero en esta mañana estamos hablando de convicción. Sí te conviene porque es por convicción. Cruza ese río Jordán, entra a las aguas, entra a las aguas. ¿Qué significan estas piedras? Tus piedras son memoriales
para Dios. Ayúdanos aquí en esta mañana. Recordemos 4 cosas. 4 cosas. No tiene que recordar todo el sermón. 4 cosas. Primero, define cuáles son las piedras de tu vida. Haz una lista y compártelo con tu familia. Estas piedras nos van a recordar que nuestro Dios es el Dios de la providencia. Estas piedras nos van a recordar que cada generación tiene que ser enseñada acerca de Dios. Estas piedras nos van a recordar que convicción es más importante que conveniencia. Estas piedras nos van a recordar que el pueblo de Dios tuvo pasado, tiene presente y tiene futuro. Al final de los tiempos podremos decir, quizás yo no puedo predicar como usted, quizás yo no puedo cantar como canta la gente de adoración, pero yo tengo una piedra de algo que Dios me libró en ese río Jordán. En esta mañana, hermano, hermana, amigo, sonríe, disfruta el evangelio, disfruta los momentos en que Dios vino a tu vida, a tu familia y obtuviste una piedra. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Vamos a estar puestos de pies. Cada domingo ustedes escuchan palabra del Señor por los diferentes pastores. Cada domingo ustedes reciben y son partícipes de una gran alabanza por nuestro Ministerio de Adoración de Música y de Alabanza. Pero cada domingo llévate lo que Dios te ha traído. Y en esta mañana, al salir de aquí, vive tu vida diferente. Saca las piedras del closet. Saca las piedras del trunk de ese carro. Saca las piedras que están debajo de la cama. Saca las piedras que nadie conoce. Y comenta, comparte con otros. Que sí, hoy tú estás bien. Hoy vives una vida feliz en la tierra prometida. Pero recuérdale a otros que en tu Jordán ya Dios estaba ahí. Que en tu Jordán no estuviste solo. Y lo mejor fue que entraste seco y saliste seco. Nada de lo que se levantó llegó hasta ti. Ni tu piel fue tocada por las aguas. Glorifiquemos al Señor en esta mañana. Y que el Señor nos dirija y nos guarde y nos dé la valentía de poder compartir con otros las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas.